solamente leeré el versículo 1, primera de Pedro capítulo 2. Dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por este tiempo de adoración que nos permite, Señor. Qué hermoso es estar en tu casa, Señor, y abrir nuestro corazón y concentrarnos solamente en adorarte, Señor, porque reconocemos nuestra dependencia de ti y reconocemos que todo lo que tenemos proviene de ti. Y esa es una de las razones por las que estamos aquí, Señor, porque queremos pasar este tiempo concentrados en darte gracias y en escuchar también tu palabra. Pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos bendigas, Señor, y que a través de ella tú hagas cambios en nuestro corazón, pero también en nuestra conducta, en nuestro proceder, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que vean una imagen que va a aparecer ahí en la pantalla, para que vean a estos dos personajes, a ver si los conocen. Quién sabe los más nuevos, si no los conozcan, aunque todavía los repiten, ¿no? Y todavía pasan muchos capítulos de ellos. Chespirito o el Chavo del Ocho. ¿Y quién más? Y Chabelo, ¿verdad? ¿Quién no se ponía nervioso con esas catafixias? Después de haber ganado algunos premios, venía la tentación de si quería entrar a la catafixia, ¿no? Y sacar algo mejor o sacar algo peor. Bueno, hay muchos programas todavía de ellos que pasan, ¿no? Pues del Chavo no se diga. Todavía recuerdo cuando iba a veces a pararla a visitar a mi hermana, que le gustaba mucho a sus hijas ver programas repetidos de ellos, y ahí estaba yo todavía acordándome cuando los veíamos, ¿no? Y se llamaba el Chavo del Ocho porque pasaba por el Canal 8, ¿se acuerdan? Por eso le decían así. Después hicieron otro tipo de cosas. Bueno, ¿cuál era la peculiaridad de estos actores cómicos? Pues precisamente su éxito se debía a que ellos se vestían como niños, hablaban como niños y se comportaban como niños. De hecho, su atuendo era así y su voz la modificaban para parecer precisamente niños. Y así se hicieron famosos y se hicieron millonarios con ese tipo de actuación. Y obviamente nosotros sabemos que era actuado, todo lo que ellos hacían era actuado. Ellos realmente son adultos, eran adultos, pero actuaban y hacían todo como niños, en programas, en películas, en teatro, donde ellos hicieran todo eso era actuado. Terminando la actuación, pues ellos ya se tenían que comportar como lo que eran, adultos. Aunque le debo decir que, por ejemplo, un actor, Cantinflas, en su biografía se narra que él tuvo muchos problemas con una de sus esposas, porque cuando llegaba a su casa y interactuaba con su esposa, como que se le olvidaba, yo creo, salirse del papel, y la señora se molestaba y le decía: es que ya estoy cansada, no sé con quién estoy hablando, con Mario Moreno o con Cantinflas. Y ella se molestaba porque él le hacía muchas bromas, seguía él con su papel de Cantinflas. Esto era yo complicado, ¿no? Salirse de ese papel. Pues fíjese que los versículos que leímos en la primera cita, Pablo aborda un tema que tenía que ver con la madurez, pero tiene que ver con la madurez espiritual. O sea, lo que Pablo va a abordar con la iglesia de Corinto, una iglesia como nosotros, una congregación como nosotros, se estaban dando unas situaciones en medio de la iglesia que hace que
Pablo diga que ellos están actuando como niños espirituales. En otras palabras, su comportamiento, sus acciones, su forma de vida espiritual indicaba que ellos todavía no maduraban lo suficiente. Y resaltaba aquí que ellos ya debían ser adultos. Les dice Pablo, ¿qué está sucediendo con ustedes? Ustedes ya espiritualmente hablando, en su comportamiento con ustedes mismos y con la iglesia, ustedes ya deberían ser adultos, pero lo que veo es que siguen siendo niños. Yo creo que nosotros, cuando vemos a nuestros hijos empezar a crecer, a nosotros nos preocupa cuando nuestros hijos no están creciendo conforme a su edad. O es más, usted le ha tocado platicar con alguien o tener una interacción con alguien y de repente usted le dice, te estás comportando como un niño, ¿no es cierto? Hasta al esposo o a la esposa usted se lo puede decir, a los hijos o al novio o a la novia o algo. En esa interacción que tenemos de repente le dice, a ver, ¿por qué te estás comportando así? Esa no es una actitud normal de un joven o de un adulto, esa es una actitud de niño. Nosotros mismos interactuamos mucho con esta palabra. La preocupación de Pablo, o una de las preocupaciones, era que esa falta de madurez, esa falta de crecimiento, de desarrollo espiritual, estaba afectando la vida de cada uno de ellos. Y no solamente la vida de cada uno de ellos, estaba afectando la vida de los demás y la vida de la congregación. Lo que Pablo va a abordar aquí, decirles, ese comportamiento no está correcto y está tan mal que tiene efectos negativos, tiene efectos nocivos, o como dicen hoy, ¿verdad? Tiene efectos tóxicos en lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Hermanos, cada uno de nosotros como creyentes debemos no solamente aspirar, sino debemos esforzarnos, hacer todo lo que podamos nosotros para cada día ir creciendo e ir madurando en nuestra vida espiritual. Porque si después de mucho tiempo, hermano, en nuestra vida cristiana nosotros permanecemos, un autor le llama infantilismo cristiano, invariablemente e inevitablemente, hermanos, nos va a afectar, nos vamos a afectar nosotros mismos. Cuando en la vida cristiana nosotros no vamos con el proceso de madurez, conforme va pasando el tiempo y nos vamos alimentando, nosotros como cristianos debemos ir creciendo y nuestros comportamientos deben ir cambiando. Y si eso no sucede, entonces nos afectamos nosotros mismos y afectamos también a los que nos rodean. Una de las primeras cosas que vemos aquí en el versículo 1 es cómo Pablo se refiere hacia quién se está dirigiendo o identifica a quién se está dirigiendo. Y él dice, ¿verdad? De manera que yo, hermanos. Esto es lo primero que notamos aquí. Pablo se dirige a aquellos que estaban padeciendo de falta de madurez y los llama hermanos. O sea, eran creyentes, eran personas que habían experimentado el nuevo nacimiento. No se trata aquí de perdidos o de personas confundidas, ni tampoco de meros convencidos. Se habla de hermanos en Cristo, salvos por la gracia de Dios mediante la fe y regenerados por el Espíritu. Él le llama hermanos, se dirige a ellos como cristianos. Y nosotros hemos experimentado un nuevo nacimiento, así la Biblia lo identifica. Somos nuevas creaciones y somos como niños espirituales. Sufrimos un cambio en nuestra vida espiritual. Veníamos del mundo, veníamos envueltos en muchas situaciones en nuestra vida, llenos de pecado. Entonces nos acercamos nosotros a Cristo y Él transforma nuestras vidas, y ahí en ese momento inicia nuestra etapa de niñez espiritual. Son nuestro primer contacto con el Señor. Pero luego, conforme el tiempo va a ir pasando y conforme el alimento que estamos recibiendo y que nosotros nos alimentamos, debe iniciar un proceso de madurez.
Entonces, Pablo se refiere a ellos con quienes ya había tenido un contacto anterior en sus inicios. Pablo se refiere a ellos como hermanos, y entonces habla Pablo de otra cosa que había sucedido. Le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros. Aquí está hablando Pablo de un impedimento con el que él se encontró. Debido a esta falta de madurez en los hermanos de Corinto, se le había impuesto a Pablo un impedimento, porque dice: no pude yo hablaros. Y se estaba refiriendo a esa primera etapa en que ellos se convirtieron, cuando se funda la iglesia, en la que ellos eran recién convertidos, y todavía ellos no podían llegar a comprender a plenitud algunas cosas de la vida cristiana, porque todavía ellos no habían madurado espiritualmente para poder alcanzar esa comprensión. Entonces Pablo se enfrenta con un impedimento. La falta de madurez no permitía que Pablo pudiera enseñarles algunas otras cosas, porque ellos no tenían la suficiente madurez. De hecho, ellos acusaron a Pablo de que las cosas que les hablaba eran demasiado sencillas. Y Pablo les dice: es que el problema no está en mí. Yo pudiera enseñarles otra cosa más profunda de la palabra y de la vida cristiana, pero no puedo hacerlo. Tengo el impedimento de que su madurez todavía no ha llegado al punto en que yo pueda enseñarles a ustedes esto. ¿Y qué es lo que sucede a veces en nuestra vida espiritual? ¿Por qué a veces nosotros nos enfrentamos a ciertos problemas y los enfrentamos de cierta manera? ¿O por qué a veces actuamos nosotros en ciertas circunstancias, tanto en nuestra vida como en la vida de la congregación? ¿Por qué las enfrentamos de cierta manera? Porque a veces nuestra madurez no ha llegado al nivel que debiera llegar. O sea, hay cosas que es cierto, de alguna manera son justificables en nuestra vida cristiana. Cuando inicio yo mi caminar con Cristo, yo puedo enfrentar ciertas situaciones y a lo mejor puedo fallar, o puedo caer, o puedo decir cosas incorrectas, o puedo pensar cosas incorrectas, o puedo tener ciertos rasgos que lo único que dicen es que yo todavía estoy como cristiano en una etapa de niñez espiritual, y se justifica porque apenas estoy creciendo en eso. Es como nuestros hijos nosotros les permitimos ciertas cosas en su desarrollo porque entendemos que son niños, ¿no? Empiezan ellos a crecer y hacen tonterías, quizás como decimos nosotros, o nos molestamos, pero lo entendemos y lo comprendemos y lo dejamos pasar porque decimos: pues es un niño y está creciendo, está aprendiendo, se le está enseñando. Pero ya cuando llega a cierta edad, pues hay cosas que, oiga, a ver, ¿qué está pasando? Esto como que no va de acorde a lo que usted debiera hacer y a lo que usted debiera pensar y las decisiones que usted debe de tomar. Hermano, así impacta en nuestra vida espiritual. Usted pensará que no le hacemos daño a nadie. No, sí le hacemos daño. Primero nos hacemos daño a nosotros mismos, pero luego le hacemos daño a los que nos rodean. Y Pablo entonces hace una distinción. Habla Pablo de dos clases de hermanos. Dice primero, no pude hablarles como a espirituales, dice Pablo. Presenta dos clases de creyentes. ¿Quién es el espiritual según lo que está tratando de decirnos Pablo aquí? Estos son los hermanos que, habiendo creído, el Espíritu Santo está en ellos conduciendo sus vidas, y ellos están involucrados en el servicio al Señor. Ellos se están desarrollando para ser conformados un día a la imagen de Cristo. O sea, ellos están creciendo, ellos van conforme al proceso. Son los que se convierten y rápido empiezan a tener una relación con el Señor y no se despegan de ella, y se les empieza a notar
Es muy hermoso a veces ver cuando alguien apenas se convierte y empieza a dar unos pasos agigantados y uno dice, wow, ¿cómo ha crecido el hermano? ¿Cómo ha crecido la hermana? Porque se le nota, son personas que no se fijan en pequeñeces ni andan causando problemas, son personas que quieren servir, personas que aman a Dios, que están en las reuniones, que leen la palabra. Son personas que aman al Señor tan profundamente que se les empieza a notar su madurez. Dice Pablo a los Gálatas, estos son los que andan conforme al Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. La presencia y la sujeción al Espíritu produce en ellos una conducta que va acorde a su madurez espiritual. Busca las cosas espirituales, le interesan las cosas espirituales, se deleita en las cosas espirituales. Conforme va profundizando en su relación con el Señor, más quiere seguirse alimentando, porque quiere seguir creciendo, quiere seguirse desarrollando. Ya no le llama la atención la comidita, la papillita, los yogur y todas las cosas esos, que los niños chicos les gusta comer. Conforme va avanzando en edad, ya empieza a desear otro tipo de comida, porque está madurando, porque está creciendo. Y luego identifica lo que según Pablo dice los carnales. Tuve que hablarles como carnales, dice Pablo. Dice, estos son aquellos hermanos, y pareciera que lo dice Pablo con cierta tristeza. Estos son los que después de haber conocido al Señor todavía siguen caminando en la carne y no en el Espíritu como debía ser. Dice, estos creyentes se comportan como hombres naturales, sujetos a lo que la carne les indica, y tienen un comportamiento semejante, dice, a un inconverso. O sea, todavía sigue, después de un proceso de tiempo y de años, todavía sigue con las cosas anteriores, anhelando las cosas anteriores. Todavía no le gustan las cosas de Dios, todavía no ama las cosas de Dios, todavía no desea otro tipo de comida. Se siente bien así, está bien así, y no quiere seguir adelante en su crecimiento. Todavía lo domina la vieja naturaleza y lo esclaviza. Y Pedro dice en una recomendación que hace en su epístola: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto que le estoy compartiendo ha hecho que los hermanos de Corinto no crecieran, no maduraran. Y termina entonces Pablo diciendo, tuve que hablarles como a niños en Cristo. Y ratifico, él está pensando y diciendo, ya deberían ser adultos, ya deberían ser maduros, pero tengo necesidad de seguir hablándoles de esta manera. Yo sé que aquí no hay de esos, yo sé que aquí hay puros adultos, pero si alguien es nuevo y se está desarrollando en su vida espiritual, está haciendo bien, eso debemos hacer, eso debemos buscar. Si usted siente esa necesidad, es natural porque usted está creciendo y es natural que usted quiera otro tipo de comida, que anhele otro tipo de alimento. Y su comportamiento también va a ir cambiando conforme usted va a ir creciendo y va a ir madurando, porque es lo primero que se ve afectado. Es la primera afectación que tiene cuando nosotros no crecemos y no maduramos espiritualmente. Lo primero es que dejamos de crecer. Dice Pablo en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Y él está otra vez recordando ese primer tiempo. Dice, en ese primer tiempo, en ese primer contacto que tuve con ustedes, me fue necesario darles a beber leche. No les pude dar vianda, un alimento más sólido, dice él, porque todavía no eran capaces. Dice otra vez, pero no son capaces todavía.
Dice, ya pasó largo tiempo, yo quisiera hoy darles otro tipo de alimento, dice Pablo, pero no se los puedo dar porque todavía no lo pueden tolerar. Hermanos, cuando un niño chiquito a cierta edad se le da un alimento que no es acorde a su edad, él tiene problemas en su aparato digestivo y los doctores le dicen, los pediatras le dicen a la mamá, mire, dele esto, y conforme va avanzando el tiempo, no, ahora déselo así, dele esto otro, pero déselo molidito, porque su aparato digestivo se está acostumbrando y conforme va pasando el tiempo, él le va subiendo y le va cambiando los alimentos. Pero dice Pablo, yo no pude hacer ese cambio de alimento. En ese tiempo les di lechita y no vianda porque no eran capaces, pero hoy tampoco puedo hacerlo porque todavía tampoco son capaces. Y ahí está el primer grave problema que puede traer a la vida de un cristiano no crecer y no madurar. Como dice Pablo, ser un niño en Cristo. Pablo los alimentó con leche espiritual al inicio de su ministerio en Corinto, como debía hacer. Y como les comenté ahorita, ellos habían acusado a Pablo de predicar cosas sencillas, pero el problema era que él no podía darles otro tipo de alimento porque veía lo que estaba pasando en sus vidas. La leche espiritual se entiende en un recién convertido, pero con el paso del tiempo y del esfuerzo debe ser sustituido por la capacidad de poder ahora recibir otro tipo de alimento. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que hay muchas cosas que se justifican cuando somos bebés en Cristo, cuando estamos apenas madurando, pero hay otras cosas, hermano, que ya no se ven bien, que ya no, ahorita usted lo va a ver, que ya no son posibles. Dice, esto ya no es de adultos en Cristo. Dice, esto que está pasando es de niños. Así que los primeros afectados somos nosotros, y es una afectación en nuestra vida espiritual directa, porque esta niñez espiritual produce en nosotros un debilitamiento. O sea, yo no puedo estar fuerte como cristiano. Es obvio que no, hermano. Es obvio que no. Si un joven no puede estar comiendo puro Gerber. ¿Sí saben lo que son el Gerber? Yo no sé si esa marca exista todavía. ¿No? Son papillitas. ¿Todavía existe el Gerber? Gracias, hermana Ruth. Y esos se abrían y se revuelve bien la papillita, eso. Y sí le podría caer bien a lo mejor a un niño chiquito, pero a un joven ya madurón. Andará fuerte. Podrá uno decir, no, este puro de eso come y véanlo cómo está fuerte, vea cómo está desarrollándose. En cierto momento, cuando los médicos ven que uno no crece en tamaño, dice, oiga, pues ¿con qué se está alimentando este niño? Porque no crece, está muy chaparro, algo le está pasando. A ver, ¿cuáles los alimentos que le dan? No, pues le doy esto y esto. No, pues con razón. Pues por eso, así no va a crecer jamás. Necesita darle otro tipo de alimento para que crezca. Bueno, aunque algunos pues ya no van a crecer, ¿verdad? Aunque le cambie la dieta. Hermano, no va a creer, pero cuando yo estaba jovenzón, no estaba alto, estaba chaparrillo. Estaba chaparrillo. Si le enseñara una foto, ¿qué me hizo crecer? No sé, pero algo sucedió y de repente, hermano, traía los pantalones así porque fue una etapa muy rápida. Pero cuando un cristiano no se está alimentando debidamente, está débil. Está débil. Enfrenta las situaciones de su vida cristiana con mucha debilidad, porque no está fuerte, porque no está recibiendo el alimento. Hermano, es que en la vida espiritual necesitamos tanto el alimento del Señor. Necesitamos tanto tener comunión con Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer y a madurar. Y cuando nosotros no buscamos eso, hermano, estamos en una posición como cristianos muy endeble. Otra afectación es la desorientación, no sabemos qué hacer. Otra afectación es la inestabilidad. Somos muy fácilmente engañados. Vea cómo la falta de
de crecimiento, la falta del alimento que debemos recibir, nos afecta en la vida espiritual. Deje usted en la física, en la espiritual, hermano. Débiles, desorientados, inestables, siendo engañados muy fácilmente. Como no nos alimentamos y nos nutrimos con la palabra de Dios, es muy fácil que cualquier doctrina nos pueda engañar y nos lleva presos en ella. Y ahí van, hermano, déjeme, se lo digo con todo respeto, pero ahí van muchos cristianos. Sale una nueva ola, una nueva doctrina y lo ven como algo nuevo y lo ven como algo que es justificable, y la gente se va en pos de eso sin saber que está siendo engañado. Usted a un niño lo puede engañar muy fácilmente, pero a un adulto firme es muy difícil que lo engañe. Usted a un niño le puede decir algo y quizás el niño inocentemente va a ir a hacer aquello y después se da cuenta que lo engañó. Y a veces así le pasa a un cristiano. Y otra afectación es que a veces actuamos en una forma contraria a como deberíamos actuar como cristianos. Estas son afectaciones si no nos desarrollamos espiritualmente de la manera correcta. ¿Y cómo estaba afectando esto a la iglesia de Corinto? Que es el tema que aborda Pablo. Dice, les voy a decir por qué son carnales. Aquí lo va a ratificar él. Yo les estoy diciendo que son niños, yo les estoy diciendo que les tuve que dar leche. Ahora les voy a decir por qué digo esto. Dice, habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andan como hombres. Dice, ahí está una evidencia. Dice, cuando entre ustedes como hermanos hay celos, hay contiendas, hay disensiones, es una muestra total de que son niños espirituales. ¿Usted quiere saber si es niño espiritual? Vea esta serie de situaciones que se presentan. Ellos estaban peleando entre ellos, ellos estaban entreteniéndose con cosas de este tipo, y había entre ellos pleitos, había entre ellos terribles divisiones. Y dice Pablo, ¿qué está pasando con ustedes? Ya deberían de haber dejado atrás ese tipo de cosas. No es posible que todavía estén en este tipo de situaciones. Eso no les permite crecer, no les permite desarrollarse y no les permite tener buenas relaciones entre ustedes mismos. Y nosotros hoy como cristianos no podemos vivir en esas cosas, hermano. Envidiando a otros, peleándome con otros, dejándole de hablar a otros. Esas son señales de que algo no está bien en mi vida espiritual. Es cierto, va a haber situaciones entre nosotros que debemos de tratar, pero no debe ser motivo para que yo ya ni siquiera lo salude al hermano o a la hermana, o me peleé con el hermano o con la hermana, que nos gritoneemos y nos peleemos. Ya me voy a otra iglesia mejor, ya no quiero ver a este hermano, ya no quiero ver a esta hermana. Y ha sucedido y sucede. Hay personas que no se pueden ver a una iglesia y se van a otra. ¿Y qué cree? En la otra iglesia les pasa lo mismo. ¿Cómo que el problema no es la iglesia? ¿Cómo que y andan de iglesia en iglesia, con todo perdón, hermano, se lo digo. Andan de iglesia en iglesia, no sé qué estarán buscando. Pero esto es una señal de que algo no está bien. Celos entre hermanos, celos entre nosotros. Que por qué este hizo aquello, que por qué aquel hizo el otro, que por qué no lo hice yo, si yo soy más santo, yo soy más puro, yo soy más esto, ¿por qué aquel? No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia de Corinto, hermano. Era lo que estaba pasando entre ellos. Dice, ¿sabe qué está pasando, hermanos? Lo que está pasando es que ustedes todavía son niños. Por eso se comportan así, por eso hablan así, por eso dicen esas cosas, porque son niños. Y dice Pablo, ya deberían ser adultos. Ya desde el tiempo que fui y los discipulé y les di lechita, yo ya esperaba encontrar señores adultos, bigotones, que hablaban con voz ronca y que se comportaban de otra manera, pero no, todavía. ¿Qué pasó, cuates? ¿Qué está pasando? Algo aquí no está correcto, dice. Esto no debería ser así. Esto le puede pasar a un niño espiritual, uno que acaba de nacer, uno que recién se ha convertido. Le puede pasar eso.
A todos nos pasó en su momento. Llegamos a la iglesia recién convertidos y hablábamos todavía como niños y pensábamos como niños y interpretábamos todo como niños. A todos nos pasó. Pero con el paso del tiempo eso tiene que ir cambiando. Celos, sentimientos de envidia unos con otros, contiendas, que es la consecuencia de los celos. Y estos se hacen exteriores en violencia contra aquellos que son envidiados. Se destruye la paz, desacuerdos, disputas, o sea, falta de armonía, hermano. Sí hay iglesias así, hermano, que tienen problemas muy serios. Nuestra iglesia no creo que tenga problemas hasta donde yo sé tan serios, pero hay iglesias que sí, y no pueden avanzar y no pueden crecer, porque hay muchos pleitos, muchas disputas, no se ponen de acuerdo en nada. Dice, esto no debe ser así, dice Pablo. Voy a pedirle a Alonso si puede pasar para que me acompañe en esta última parte. Y usted dice, amén, qué bueno que es la última parte. Gloria a Dios. Y entonces de aquí yo paso, hermano, aunque pudiéramos seguir hablando mucho de lo que pasaba en Corinto, pues el tiempo no me da. Y lo vamos a dejar hasta esa parte. Y entonces nos pasamos a Pedro y luego Pedro, con esa misma imagen que tenía quizás Pablo, lo aplica de otra manera. Y entonces hace una invitación. Y dice Pedro, ya desechen toda la malicia, todo el engaño, la hipocresía y las envidias y todas las detracciones. Y después de que hayan desechado todo eso, dice, deseen. Toma la imagen otra vez de un niño recién nacido. Dice, deseen, así como ese niño desea la leche espiritual no adulterada, deseenla ustedes. Dice, porque va a ser la única manera que van a poder crecer. Y como cristiano, yo lo dije ahorita, con la salvación viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, en nuestros corazones. Así que nosotros podemos decir que ya tenemos todo lo necesario para vivir, crecer y madurar en nuestra vida espiritual. Pero esto, hermano, no excluye la responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros de buscar ese alimento, de anhelar ese alimento como un niño recién nacido. Todos los que hemos tenido hijos tenemos esa imagen muy clara, cómo un recién nacido desea esa leche de su madre y hace lo necesario para llamar la atención de su madre para que le dé esa leche. Gime ese niño por esa leche. Dice Pedro, así deben hacerlo ustedes como creyentes. Deben desear ese tipo de leche que los haga crecer. Yo no sé si usted se ha fijado, pero ahora sí voy a hablar de nuestra iglesia. En nuestra iglesia se ha iniciado, el Señor puso en el corazón de los pastores iniciar y hacer unos cambios, empezando pues desde la escuela dominical, que estamos estudiando la Biblia desde cero, desde lo más básico, para nosotros comprenderla, entenderla. Y bueno, con una explicación que dio el pastor ahorita se va todo clarificando y va avanzando. Pero los miércoles es algo bien bello lo que está pasando también, porque estamos aprendiendo a orar desde cero, desde cero. Ya ve que luego tenemos temor a orar, y a veces no queremos ni venir a la reunión de oración por miedo a que nos pongan a orar. Fíjese, puede suceder eso. No, es que yo no voy porque me van a poner a orar. Pues haga lo que los discípulos. Dígale al Señor, Señor, enséñanos a orar. O sea, no sé orar, Señor, enséñame a orar. Pues quiero aprender a orar. Si usted quiere aprender a orar, se está empezando, hermano, desde cero, desde cero. ¿Cómo debe ser la oración? Y cosas muy básicas. ¿Qué es la oración? Pero es algo tan hermoso volver otra vez a ese tiempo, hermano,
porque es un alimento que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos. La preocupación es que nosotros sigamos creciendo y desarrollando, que seamos maduros, que seamos firmes, que no seamos inestables. Usted necesita venir. Yo sé que todos necesitamos, pero principalmente a usted me dirijo. Usted necesita venir. Necesita venir a alimentarse. Usted necesita ese alimento y no sabe lo útil que le va a ser. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo a los filipenses. Ocúpense en ella. Entonces ratifico lo que dice Pedro. Desechen. Pedro va a ilustrar esta demanda citando algunas cosas que ya nosotros debemos dejar a un lado y abandonarlas por completo. Y lo mencioné ahorita: malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego pasa a esa parte: deseen. Ustedes tienen que tomar la decisión de hacer algo. Esto demanda de nosotros un deseo personal, un esfuerzo personal por acomodar todas las cosas de tal manera que yo me pueda alimentar. Si no lo he hecho, hacerlo. Y si lo estoy haciendo, seguir haciéndolo. Necesito acomodar mi vida de tal manera que yo me siga alimentando, que yo reciba ese alimento que mi vida espiritual necesita y que vaya acorde a mi edad espiritual también. Esto nos va a ayudar mucho a dejar las cosas que son de niños. Como dice la escritura, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y hacía todo como niño. Mas cuando ya fui hombre, dice, dejé todas esas cosas que eran de niño y ahora me debo comportar conforme a lo que debe ser y a lo que he crecido en la vida espiritual. Y esa es la invitación, hermanos, para ustedes en esta tarde. Necesitamos ocuparnos en nuestra madurez espiritual. Necesitamos ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual. Porque de otra manera, si nosotros continuamos sin alimentarnos, eso va a traer afectaciones no solamente a nuestra vida, a nuestras relaciones con otros y a nuestra iglesia. Hasta allá llega eso. O sea, no es así como que, bueno, si yo quiero ser niño, ¿qué? Yo quiero ser niño y ya. Niño y niño y niño. Y así me quiero quedar como niño. Pero tiene afectaciones, hermano. Tiene repercusiones. Y entonces dé usted un paso más allá y busque esa madurez. Vaya por esa madurez. Vaya por ese alimento. Reciba ese alimento. Cuando dice la leche espiritual no adulterada, se refiere a esa palabra del Señor, a ese alimento que tanto necesitamos en nuestras vidas. Y yo lo invito, hermano, yo lo invito. Vaya más allá en su vida espiritual. Hay muchas herramientas para crecer. Hay mucho alimento para crecer, acorde a nuestra edad. Busquémoslo, hermano. Busquémoslo. Y puede empezar aquí con su iglesia en la que usted está, de la que forma parte. Si todos vamos creciendo juntos y madurando, nuestra iglesia va a ir creciendo y el Señor va a ir añadiendo, y la salud de la iglesia va a ser mejor y nuestras relaciones van a ser mejores. Y usted va a estar tan ocupado en su crecimiento que no se va a estar fijando en cosas que eran de niños y que ya no deben ser.